el Servicio Universal de Salud, el objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido. Que si se es derechohabiente del IMSS, se puede ir al ISSSTE o al IMSS Bienestar. Que si se es derechohabiente del IMSS Bienestar, pueda irse al IMSS o al ISSSTE. ¿Qué ventaja tiene esto? Eficientamos el sistema. Si, por ejemplo, tenemos 10 tomógrafos en un estado o 20 tomógrafos en un estado, pero hay 15 que son del IMSS, en los hospitales del IMSS o en las unidades de medicina familiar del IMSS, y el IMSS tiene la atención de la mitad de la población del estado y la otra mitad la tiene el IMSS Bienestar, o el 40% lo tiene el IMSS Bienestar y el 10% el ISSSTE, y ellos solamente tienen 2 tomógrafos, pues entonces evidentemente va a haber una saturación de servicios en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE, cuando en realidad a lo mejor no se usan todos los del IMSS. Entonces no se requiere tener tantos equipos para todas las instituciones de salud, sino que se pueden compartir servicios. Es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el servicio universal de salud. Bueno, lo acaban de oír. El objetivo es que cualquier mexicano pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido. Con esa frase, la presidenta Claudia Sheinbaum definió una de las apuestas más ambiciosas de su gobierno: construir un sistema de salud verdaderamente universal. No en el discurso, sino en la práctica. Que no importe dónde naciste, dónde trabajas o cuánto dinero tienes, que la puerta del hospital esté abierta para todos. El plan es complejo e implica reorganizar un sistema fragmentado durante décadas, donde cada institución funcionaba como un compartimento estanco y donde millones de personas quedaban atrapadas entre burocracias, falta de cobertura o directamente exclusión. La propuesta busca integrar, centralizar y garantizar que servicios esenciales, urgencias, hospitalización, atención a embarazos de alto riesgo, cáncer de mama, vacunación, estén disponibles para cualquier persona en cualquier hospital público. No es una idea que nace de cero, es la continuación de un proceso que comenzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con avances, retrocesos, tensiones y aprendizajes. Durante décadas, México, como buena parte de América Latina, vivió bajo una lógica muy clara: la salud como responsabilidad individual. Si podías pagar, te curabas. Si no, te las arreglabas como podías. Era el reflejo más crudo de un modelo neoliberal que trasladó al individuo lo que debería ser una garantía colectiva. La enfermedad en ese esquema no solo era un problema médico, era también un problema económico. Por eso lo que está en juego ahora es mucho más que una reforma administrativa, es un cambio de paradigma, es pasar de la salud como privilegio a la salud como derecho, y eso en el contexto global actual no es poca cosa. Basta mirar hacia el norte. La mayor potencia económica y militar del mundo sigue sin poder garantizar atención sanitaria universal a su población. Millones de personas sin cobertura, tratamientos impagables, deudas médicas que arruinan vidas, un sistema donde la tecnología es de punta pero el acceso es profundamente desigual. Frente a eso, México plantea otra cosa: no perfecta, no sencilla, no exenta de desafíos, pero distinta. Una apuesta por lo público, por lo común, por la idea de que la vida no puede depender del tamaño de la billetera. Y claro que hay preguntas: ¿cómo se implementa en un país de 130 millones de personas? ¿Cómo se coordinan instituciones históricamente separadas? ¿Cómo se garantiza calidad además de cobertura? ¿Cómo se financia y se sostiene en el tiempo? Son preguntas legítimas y serán parte del debate. Pero hay algo que conviene no perder de vista. En un mundo donde cada vez más derechos retroceden, donde lo público se debilita y donde la desigualdad se naturaliza, apostar por la universalidad de salud es casi un acto contracorriente. Hoy en La Base América Latina hablamos de eso, de la reforma sanitaria en México, de sus etapas, de sus desafíos y de lo que significa intentar garantizar algo tan básico y tan político como el derecho a la salud para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina.
Bueno, he estado repasando yo todo este sistema sanitario mexicano. Siendo extranjera, estoy dando como unos pasitos, ¿no?, para conocerlo. Y oye, que es complejísimo, ¿eh, Marco Teruggi? ¿Nos lo vas a explicar un poquito? Bastante complejo. Vamos a historizar cómo se conformó este sistema, que era un rompecabezas, que, como decías, eran compartimentos estancos. ¿Qué es lo que plantea ahora la salud universal y cuáles son los pasos para llegar a ese objetivo? Porque es progresivo de acá al 2030. Estefanía Veloz, ¿cuál es la cobertura? ¿Qué es lo que están diciendo los medios sobre el derecho a la salud? Que se ve optimista, pero que no. Pero ya sabemos que lo hicieron con el salario mínimo, con las vacaciones y con cualquier tipo de derechos, pero también vamos a viajar por el tiempo a ver cómo fueron cubriendo los medios la privatización paulatina que se hizo del sistema de salud mexicano. Muy interesante. Y hoy también nos acompañará Arturo Contreras, periodista, presentador del Sinsonte y compañero especializado justamente en temas de salud pública. Así tenemos suerte de tenerlo en nuestro equipo. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. México tendrá un sistema de salud universal. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum a inicio de abril y presentó el plan escalonado para lograrlo de acá a 2030, es decir, el final de su mandato presidencial. Es decir, que la salud pasará a ser un derecho de todos y de todas por igual. Al menos ese es el plan. Un derecho para todos quiere decir primero que no regirá la máxima neoliberal de la salud como negocio, o diría más, la salud como un privilegio de quien pueda pagarlo, que es lo que ocurre en muchos países, empezando por Estados Unidos, donde hay que endeudarse para poder curarse muchas veces, que es lo contrario de lo universal, que quiere decir que cada ciudadano, cada ciudadana tiene derecho a la salud independientemente de su situación económica. Y en el caso mexicano, construir un sistema universal quiere decir que se buscará terminar con la fragmentación del actual sistema de salud, porque en México no se creó un sistema universal como pasó en otros países del mundo y de la región, como en Argentina en 1946 o en Chile en 1952, sino que se puso en pie desde el inicio un sistema compartimentado por áreas laborales. Hagamos un breve repaso para entenderlo a cabalidad y de ahí pasemos a qué es lo que cambiará con el anuncio de la universalización. Ina, adelante con el inicio de esta historia de fragmentos. Bien, el primer paso en México en materia de sistema de salud fue en 1943, cuando se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución de seguro social para darle protección en salud a los trabajadores del sector formal privado. Ese año también se puso en pie la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la institución pública creada para centralizar y planificar la salud pública en México. Luego se fueron formando más instituciones según áreas laborales. Por ejemplo, en 1959 se fundó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o el ISSSTE, para los trabajadores del Estado. Así, los trabajadores privados tenían al IMSS y los estatales tenían al ISSSTE. También se crearon instituciones por áreas específicas como el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, o ISFAM, fundado en 1976 como administradora de prestaciones económicas y seguros paramilitares. Y ya antes se había creado un sistema para los trabajadores de Pemex o los integrantes de la Marina, la Sanidad Naval, cada quien entonces con su propia institución según pues su trabajo. Ese sistema por área de trabajo no era fin de los 70, o sea, antes de la llegada del neoliberalismo, tan problemático como pasó a serlo después. En ese entonces la población en la informalidad laboral era de un 30% y para ese sector fue diseñado el IMSS Coplamar para atender centralmente a zonas rurales, indígenas, campesinas que no tenían acceso por estar en la informalidad laboral. IMSS Coplamar fue luego cambiando de nombre hasta convertirse en IMSS Bienestar en 2018, con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como proyecto para absorber a todos los mexicanos y mexicanas sin seguridad social. Claro, para ese entonces, producto de 30 años neoliberales, la población en la informalidad laboral había alcanzado el 56%, según la encuesta nacional de ocupación y empleo. Entonces, en un sistema concebido por segmentos laborales y no como universal, más de la mitad de la población pasó a depender del IMSS Bienestar, una institución que además fue absorbiendo las competencias en materia de salud de la mayoría de los estados. Todo esto dio lugar a un modelo de salud pues desequilibrado y disfuncional para muchísimas personas. Falta de turnos, altos tiempos de espera, falta de medicamentos, etcétera. A lo que puede agregarse además que el presidente López Obrador heredó lo que se llaman elefantes blancos, o sea, obras hospitalarias inconclusas, abandonadas o simplemente que
que no funcionaban. Más específicamente, 317 obras sin terminar o cascarones vacíos, 118 procedentes del gobierno de Vicente Fox y 196 del gobierno de Enrique Peña Nieto. De ese total, unos 214 eran centros de salud, unos 90 hospitales o establecimientos de apoyo. ¿Se acuerdan cuando hace unos días hablamos de todas esas viviendas vacías que dejó el neoliberalismo? Bueno, así, pero ahora con hospitales. Y se ve que era un método de sobrefacturar, no concluir obras y quedarse con la buena tajada de dólares, me imagino. Desde 2018 hasta la fecha se recuperaron 80 de esos 90 hospitales cascarones, como el Hospital Oncológico situado en Chetumal, estado de Quintana Roo, que no tenía equipos ni personal médico y fue rescatado en el 2020. Hospital Oncológico, para quien no lo sepa, es donde se tratan pacientes con cáncer, para entender la gravedad de abandonar un hospital así. Bueno, ahora sí, vayamos al anuncio de la presidenta. El decreto de la salud universal en México. Expliquemos primero conceptualmente qué significa. Lo primero y principal es que para 2030, según el anuncio, cualquier mexicano o mexicana podrá atenderse en cualquiera de los sistemas de salud. Es decir, que ya no serán compartimentos estancos. Si una persona está afiliada al ISSSTE, pero tiene una clínica más cerca del IMSS, entonces podrá ir a esa clínica. Así van a integrarse en una sola red de salud el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, Pemex e Institutos Nacionales de Salud para compartir infraestructura, quirófanos, laboratorios, historiales de pacientes. Pongámoslo con un ejemplo. ¿Qué ventaja tiene esto? Eficientamos el sistema. Si, por ejemplo, tenemos 10 tomógrafos en un estado o 20 tomógrafos en un estado, pero hay 15 que son del IMSS, en los hospitales del IMSS o en las unidades de medicina familiar del IMSS, y el IMSS tiene la atención de la mitad de la población del estado y la otra mitad la tiene el IMSS Bienestar, o el 40% lo tiene el IMSS Bienestar y el 10% el ISSSTE, y ellos solamente tienen 2 tomógrafos, pues entonces evidentemente va a haber una saturación de servicios en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE, cuando en realidad a lo mejor no se usan todos los del IMSS. Entonces, no se requiere tener tantos equipos para todas las instituciones de salud, sino que se pueden compartir servicios. Es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el servicio universal de salud. Quiere decir entonces que habrá una democratización de los accesos a las diferentes instalaciones de salud y claro, será un proceso progresivo. Lo primero que ya empezó es el plan de credencialización para todos los mexicanos y mexicanas. Cada quien deberá tener esa credencial para poder acceder a cualquiera de las instituciones. Luego, a partir del 1 de enero de 2027, empezará progresivamente la etapa de intercambio de servicios. Primero, la universalización del acceso a las urgencias, o sea que cualquiera podrá atenderse en la urgencia de cualquier institución de salud y además quedarse allí y no ser automáticamente derivado a la institución donde está afiliado, como ocurre ahora. Luego vendrá la universalización para embarazos de alto riesgo y partos de emergencia, para infartos, problemas cerebrovasculares o diagnóstico y prevención de cáncer. Y así progresivamente, año tras año, para universalizar servicios de radioterapia, laboratorios, resonancias magnéticas, recetas médicas, etcétera, hasta conformar un sistema efectivamente universal, donde cualquier mexicano o mexicana pueda atenderse en cualquier centro de salud del país y que la información o su historial esté cruzada y disponible en todos los hospitales. Y habrán otras innovaciones más que las estuvieron explicando. Para que las personas puedan navegar, puedan saber cómo acceder a estos servicios, porque yo los he podido listar, pero lo fácil y lo que buscamos es que las personas sepan y puedan acceder a estos servicios y tengan la disponibilidad en sus manos de a dónde acudir cuando tengan una necesidad médica. Acompañado del Servicio Universal de Salud, vendrá una aplicación específica, exclusiva, para que las personas acompañen al Servicio Universal de Salud. Este 2026, con la credencialización, lanzaremos la primera versión, donde ustedes tendrán una versión digital de su credencial, en la que podrán ustedes validar todos los días, si así lo quieren, la vigencia de derechos, como le dicen técnicamente, que es si en ese momento tenemos IMSS, ISSSTE o estamos en el IMSS Bienestar y en qué unidad médico-familiar o clínica de primer nivel estamos adscritos para cualquier atención, y poder visualizar toda la red integrada de servicios para, en caso de una necesidad, saber a dónde acudir. Pero hacia 2027,
igual el 1 de enero, acompañado de todo este intercambio de servicios. También tendremos desde ahí la gestión de citas para la atención, que nos permita pues de mejor manera identificar a dónde ir de manera más cercana y garantizar que nos atienden. La información para servicios específicos, que significa saber dónde hacerme una mastografía, saber dónde irme a vacunar, saber dónde recibir una prueba de laboratorio. Tercero, y algo que me entusiasma a mí mucho en lo personal, un historial médico y un expediente digital de cada persona. Ahora bien, esto significa un esfuerzo muy importante por parte del Estado, que implica cajas de compensación entre instituciones médicas, así como todo lo que va con los hospitales o centros de salud, como son médicos, evidentemente, medicamentos, máquinas para exámenes, tratamientos o camas para hospitalizaciones. De lo contrario, el sistema seguirá teniendo fallas de tiempos de espera o falta de especialistas, insuficiencias de aparatos médicos o problemas de abastecimiento de medicamentos, como ocurre ahora en varios lugares y como se reportó días atrás, por ejemplo, en Hidalgo, con la insuficiencia de médicos y medicamentos del Centro de Salud IMSS Bienestar en Tenango de Doria. Donde estuvo, de hecho, la presidenta. Y la presidenta, al anunciar el sistema de salud universal, dio a conocer que habrá justamente inversiones en esos temas. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Fortalecer los sistemas de salud. Para eso, desde que estaba el presidente López Obrador y ahora estamos contratando médicos especialistas, muchos médicos especialistas para que no haya falta de personal de salud. Tenemos que tener garantizado que haya medicamentos en todos los hospitales y centros de salud. Pues en ese proceso llevamos muy avanzados. Tenemos que garantizar que todos los quirófanos de todos los hospitales funcionen. Pues ahora el 90% de todos los quirófanos están funcionando, nos queda solamente el 10%. Avanzamos como del 60% al 90% y hoy nos falta un 10% para que todos los quirófanos estén funcionando. Tenemos que garantizar que los centros de salud estén bien y tenemos que garantizar más hospitales y más centros de salud. Claro, todo esto lleva a la pregunta del gasto público en salud. En la actualidad, el Producto Interno Bruto en salud en México es 5.2%. Eso contemplando el sector público, el sector privado, o sea, toda la suma de toda la actividad económica en materia de salud en el país. Pero si solo se toma el porcentaje del PIB que representa el gasto en salud a nivel federal, entonces la cifra es de 2.6% para este año, lo que representa un porcentaje menor al 4% del gasto promedio en América Latina y el Caribe. Entonces la pregunta es cuánto se puede avanzar en este plan ambicioso con ese porcentaje de salud pública. Porque efectivamente el plan es ambicioso. Se trata de poner en pie por primera vez en la historia de México un sistema universal integrado de salud, no fragmentado, compartimentado, dependiendo de la situación laboral de cada quien y por lo tanto desigual, sino uno donde todos tengan las mismas máquinas, médicos, camas y se pueda así disminuir las asimetrías, que no van a desaparecer, por supuesto, porque siempre va a estar la salud privada para los sectores más adinerados y está bien que así sea, pero lo que hace falta, y es lo que se anuncia, es que exista un sistema equitativo para la gran mayoría del pueblo mexicano, que la condición económica no sea una condena. Lo que es, además, ir a contracorriente de las tendencias neoliberales de muchos países del mundo, empezando por mi querida Argentina, donde se recorta en salud como parte de la motosierra de Javier Milei, y los hospitales que ya venían mal están colapsando o cerrando. Y una cosita más, hace unos días el gobierno mexicano anunció una estrategia en salud mental para los jóvenes. Y esto es central, darle prioridad a la salud mental, que es un problema muy grande en esta época que se agravó con la pandemia y que afecta en particular a los más jóvenes, porque la salud, sí, la salud es integral, el cuerpo y la mente. Como bien reza el dicho, mente sana en cuerpo sano. Muchas gracias, compañero. Durante años, este hospital nunca abrió sus puertas. Comenzó a construirse en 2012, pero en 2014 fue abandonado. Quedó a la mitad, sin terminar, sin equipo, sin médicos, sin pacientes. Durante años fue solo eso, un cascarón vacío, un hospital que nunca abrió sus puertas, un elefante blanco. Uno más de los 90 hospitales abandonados que había en el país en 2018. Por eso se tomó una decisión: recuperar lo que otros dejaron inconcluso. Rescatarlo no fue sencillo. Había daños, abandono, años de deterioro. Pero
pero con una nueva visión de salud pública, este hospital volvió a ponerse en marcha. Y hoy, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ese compromiso continúa. Fue necesario reconstruirlo casi desde cero, reforzar su estructura, instalar servicios, equiparlo y prepararlo para lo que siempre debió ser. Hoy, el Hospital Ginecopediatría número 15 es una realidad. Un hospital con especialidades, quirófanos y atención para mujeres, niñas y niños. Un hospital que acerca la salud a más de 300,000 personas. Adelante, compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Para entender lo que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum el 7 de abril del 2026, hay que ir 40 años atrás, porque este decreto no nació de la nada. Es la respuesta a un desmantelamiento que los medios que hoy más lo critican cubrieron en su momento como si fuera progreso. ¿Desde cuándo estamos hablando, dijiste? Pues desde el año 1982, y tú no habías nacido, Ina. El medio, sin embargo, publicó una serie de investigaciones sobre el sistema de salud mexicano en la que la investigadora Olivia López Arellano, de la UAM, documenta que el presupuesto en salud cayó del 3.7% del PIB en ese año al 2.7% durante el gobierno de Vicente Fox. Eso no fue cubierto como lo que era. La prensa de esos años lo presentó como un ajuste necesario. ¿Cómo no? Y en paralelo al recorte presupuestal, el Instituto Mexicano del Seguro Social empezó a ceder sus servicios más rentables a empresas privadas. El reportaje, de hecho, documenta 3 etapas de ese proceso, citando al investigador Rafael González Guzmán de la UNAM. La primera en 1985 con el ajuste estructural que mutiló los presupuestos de salud. La segunda en 1995 con la ley del IMSS que entregó las pensiones a los bancos. Y la tercera con Fox y el Seguro Popular, que introdujo la lógica del aseguramiento privado dentro del sistema público. 3 etapas, 3 gobiernos, un solo sentido. El momento más importante de esta ruta fue en 1995 con Cedillo. La investigación hemerográfica que publicó Milenio en diciembre del 2025 documenta que cuando el Congreso aprobó de madrugada la reforma a la ley del IMSS, los periódicos del día traían poco sobre el impacto real de los trabajadores. Lo que sí traían, ocupando planas completas, eran los anuncios pagados por el sector popular del PRI y el Congreso del Trabajo, que afirmaban que la reforma era benéfica para la clase trabajadora, solidaria, redistributiva y justa. Los sindicatos compraron páginas en los diarios para que los diarios publicaran que la reforma era buena para los sindicatos. Y se publicó sin aclaración. Lo que esta ley hacía en realidad era trasladar las pensiones del IMSS a cuentas individuales administradas por los bancos, las AFORES. Por eso el título del reportaje es El atraco a las pensiones. Luego vino Calderón y en el 2007 puso la ley del ISSSTE, aprobada en otro madruguete, o sea, sin avisar, así de noche. Esta ley privatizó los servicios médicos en los hospitales del ISSSTE, desmanteló las tiendas Super ISSSTE, subrogó funciones a empresas privadas y quitó el FOBISSSTE, la facultad de construir vivienda para los trabajadores. Sin embargo, publicó una entrevista con el director del ISSSTE, Martí Batres, en ese entonces era director, donde lo explica con detalle. La propuesta de Sheinbaum del 2025 buscó precisamente derogar esta ley. ¿Y la gran prensa cubrió esa ley como un retroceso en 2007? Bueno, lo hizo como una necesidad técnica. El argumento de Hacienda, que seguía recomendaciones del Banco Mundial, era que el ISSSTE quebraría si no se reformaba, y los medios lo reprodujeron sin preguntarse quién elaboró ese diagnóstico ni a quién le beneficiaba. Mientras tanto, el IMSS fue cediendo servicio de diálisis, laboratorio, imagenología, lavandería, ambulancias. La jornada documentó en el 2016 las denuncias del Frente Nacional por el Derecho a la Salud. Lo que Peña Nieto llamaba universalización abría la puerta directa a las aseguradoras privadas. Y Pie de Página documentó en 2020, cuando llegó la pandemia, lo que el sistema heredado dejó: 327 hospitales abandonados, a medio construir, como comentábamos, bancos de sangre privatizados sin estándares de calidad, y lo que el propio subsecretario Hugo López-Gatell llamó en ese momento privatización subrepticia. O sea que lo que recibió la Cuarta T no era un sistema de salud funcionando, era el resultado de décadas de recortes y contratos privados que nadie llamó por su nombre en ninguno de
los titulares. Y eso lo resumió en el 2023 el medio La Jornada en una entrevista con el entonces director del IMSS, Zoe Robledo. El titular decía: este gobierno frenó la privatización silenciosa del IMSS con el pretexto de que la atención era costosa y de mala calidad. Los gobiernos anteriores redujeron la inversión en infraestructura, en plazas médicas y aumentaron los contratos con particulares. Y Pie de Página tituló su investigación de 2023 sobre la transición del INSABI al IMSS Bienestar con una frase que lo dice todo: construir sobre las ruinas de la privatización. Lo que el IMSS recibió no era un sistema, era lo que quedó después de que fue vaciándose con cada reforma que la gran prensa celebró como modernización. Es un cuento muy clásico. Con esto claro, podemos leer lo que pasó el 7 de abril de este año. Sheinbaum anunció el Servicio Universal de Salud. El 17 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Lo que nos interesa no es evaluar si esta medida es buena o mala, sino leer los titulares que produjo y compararlos con lo que esos mismos medios dijeron mientras el sistema se fue vaciando, y también entender por qué los que más lo critican tienen literalmente un consultorio abierto compitiendo con ese sistema. Primero, ¿cómo lo informaron? A ver. Milenio tituló: Sheinbaum anuncia decreto para establecer el Servicio Universal de Salud. El Universal publicó: es un paso histórico el que estamos dando, dice Sheinbaum. La Jornada tituló: Sheinbaum anuncia la creación del Servicio Universal de Salud con cobertura extensa y sin adjetivaciones. Y después está el Reforma, que eligió una sola palabra para enmarcar toda la noticia. Desde el titular: decretazo. Reforma tituló: lanzan sistema universal en salud con decretazo presidencial. Este sufijo no es inocente, es la misma etiqueta que la prensa conservadora reserva para señalar exceso de poder, independientemente del contenido de la medida. Aquí la aplican en una política de salud pública, y TV Azteca fue más allá de los sufijos, por así decirlo. Vamos a ver este reportaje. Credenciales vemos, que funcionen no sabemos. El 13 de abril arrancó la ideota, la credencialización del Servicio Universal de Salud. Según el gobierno, este plastiquito es casi un seguro de vida. El Servicio Universal de Salud garantizará la atención universal a urgencias. O sea que si la credencial hubiera existido en enero, tal vez estaría vivo el hombre de la tercera edad que agonizó y murió en las puertas de urgencias del Hospital Rubén Leñero. Pasaban doctores, pasaban enfermeras, pero no le dieron auxilio. Y en segundo lugar, que para un parto de urgencias que puede ocurrir, podamos atendernos en cualquier institución pública. Con credencial en mano, adiós entonces a las negligencias como la de octubre, cuando una mujer dio a luz en la reja de urgencias del Hospital General de Iztapalapa. La mamá llegó y pidió el apoyo, pero pues la mandaron a dar la vuelta al hospital y la mamá ya no avanzó más que unos 10 metros. Este reportaje de TV Azteca se titula: La ideota que costará vidas, el engaño detrás de la nueva credencial del Servicio Universal de Salud. No es una columna firmada, es una nota informativa con semejante titular. Pero a ver, es lo que publica el mismo Grupo Salinas, que el 1 de mayo del 2025, 11 meses antes de este anuncio, abrió su primer consultorio de la red Más Salud México dentro de una tienda Electra. Básicamente es el primer consultorio de Ricardo Salinas Pliego al estilo de farmacias similares. Consulta de bajo costo, farmacia integrada, telemedicina, un modelo que compite directamente con el sistema público que su televisora llama farsa o ideota. La línea editorial de TV Azteca contra el Servicio Universal es, palabra por palabra, el argumento de ventas de Más Salud. El sistema público no sirve, nosotros, el privado, sí. Y Latinus, que venía preparando el encuadre desde enero, tituló: La credencial de salud, un nuevo registro de huellas y fotografías de todos los mexicanos, poniendo todo el peso en la recopilación biométrica, no en el acceso a hospitales. Ahora la pregunta es, ¿por qué esos mismos medios no aplicaron ese nivel de escrutinio cuando el Seguro Popular instaló por dentro una red de distribuidoras privadas de medicamentos, por ejemplo? Bueno, Inaproceso, el medio, publicó en el 2016 que durante los gobiernos de Fox y Calderón, el IMSS y el ISSSTE subrogaron servicios médicos a empresas como Amiremed y la operadora de Hospitales Ángeles, un hospital carísimo y privado en México. Y quienes impulsaron este modelo fueron como Julio Frenk, que venía directamente de
FunSalud, la fundación vinculada a la industria farmacéutica privada. Más claro ni el agua, porque Frank fue el que creó el Seguro Popular. O sea, el Seguro Popular no era un programa de salud pública, era un negocio para las distribuidoras y los hospitales privados financiado con dinero público. ¡Qué negocio, eh! Y la prensa lo cubrió como conquista social. El mismo Seguro Popular, que los medios nunca cuestionaron, se convirtió de golpe en un patrimonio que la 4T estaba destruyendo cuando llegó el INSABI. El INSABI sí falló y el propio AMLO lo reconoció. Expansión tituló: AMLO reconoce fracaso del INSABI. Tuvimos un tropiezo administrativo. El problema no es que ese fracaso se haya reportado, es que Reforma publicó INSABI, una historia de fracaso. Admite AMLO fracaso con INSABI. La columna de Sergio Sarmiento titulada INSABI, el fracaso, mientras que ese mismo diario no publicó nada equiparable sobre los hospitales abandonados heredados del peñismo, por ejemplo, ni sobre los contratos a hospitales Ángeles, ni sobre el desabasto en los últimos años del Seguro Popular. El Financiero publicó en marzo del 2025, antes del anuncio del servicio universal, el IMSS, programa IMSS Bienestar, una crisis en puerta, sabrá Claudia Sheinbaum, pero faltó mencionar una cosa en todo esto. Animal Político publicó que los proveedores privados solo entregaron 70% de los insumos médicos comprometidos al IMSS, es decir, que los proveedores privados que abastecen al sistema público no cumplen sus contratos, y la nota que circula es la del hospital sin medicamentos, no la de los proveedores que incumplieron. Y como siempre, esto que viene ya lo conocemos y lo hemos escuchado. Con el salario mínimo fue exactamente igual. De hecho, el Universal publicó: incremento al salario mínimo puede provocar inflación y aumento de informalidad, con el Consejo Coordinador Empresarial prediciendo el mismo colapso que ahora anuncia con el tema de la salud. Pero así como los incrementos al salario mínimo no tuvieron el efecto inflacionario que los empresarios anunciaron, con esto de la salud pues tampoco. Recordemos que con el salario mínimo va a haber inflación, con el Infonavit va a perder sus ahorros, con el servicio universal los hospitales van a colapsar. Mientras tanto, la columna que Excelsior publicó de María Amparo Casar, conocida como la mujer que criticó a Sheinbaum por alisarse el pelo, titulada Salud Digna, elogia ese modelo privado de bajo costo como el camino correcto para garantizar atención médica en México. O sea que mientras el sector público enfrenta cuestionamientos sin antecedentes comparables, la columna de opinión, ya recomienda la alternativa privada, no como análisis, sino como orientación nomás. Cuando se juntan todos estos titulares, lo que aparece es un criterio muy consistente a lo largo de 4 décadas. El presupuesto público recortado para la salud se llama ajuste necesario. El contrato millonario a Hospitales Ángeles se llama subrogación eficiente. El consultorio dentro de Electra se llama solución. Y cuando el Estado establece que cualquier mexicano o mexicana puede atenderse en cualquier hospital público sin importar dónde cotiza, se llama idiota, dice TV Azteca. Lo que cambia no son los hechos, lo que cambia es quién se va beneficiando de esto. Muchas gracias, compañera. Porque un sistema de salud no se construye de un día al otro. Un sistema de salud público tiene que llevar un proceso de construcción. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a cerca del 54% de la población en México. Más de la mitad se atienden en el IMSS. De 1943, con Ávila Camacho, a 1982 cierra López Portillo, se construyen casi 30,000 camas, se llega al 77%. Y luego fíjense, de 1982 al 2018, 36 años, es decir, un periodo similar, se construyen solamente 4,300 camas. En 7 años hemos construido, digo hemos, porque somos parte de la transformación, entre el periodo del presidente López Obrador y el primer año de nuestro gobierno, 4,7 mil camas. Lo mismo, más que en 36 años, en 7 años. Y nuestro objetivo es llegar a 12,000 camas en 12 años. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿A quién nunca jamás deberíamos entregar los datos del Sistema Nacional de Salud?
A ellos, justamente a ellos, se los entregó el Reino Unido. En estos últimos días aumentó la polvareda y se instaló el debate, aunque la historia viene de antes. Empezó en 2020, cuando el Sistema Nacional de Salud Pública del Reino Unido firmó un contrato con Palantir. El monto era apenas de 1 libra. La empresa perdió plata, pero su objetivo era entrar. Una vez adentro, después iba a ser más difícil sacarla y luego vendrían ya los beneficios. Este tipo de contratos es parte de la estrategia de expansión que aplica Palantir. Ofrece pruebas gratuitas o contratos por cifras simbólicas para meter un pie y luego viene la suba de precios cuando el cliente ya quedó atado del sistema. El segundo contrato de Palantir con el sistema de salud ya no fue por 1 libra, sino por 60 millones. Pero este primer contrato sirvió de mucho a este segundo, ya que no tuvo que pasar por una licitación ni competir con otros oferentes. Luego, en el 2023, llegó el tercero y ya no fueron 60 millones de libras, sino 330. ¿Para qué? Para desarrollar la Feather Data Platform, una plataforma centralizada donde estén todos los datos, historia clínica incluida, de todos los pacientes que se atienden en el sistema de salud pública británico. ¿Cuál es el problema que Palantir vendría a solucionar? Bueno, lo dijimos en otras ocasiones respecto a otras áreas que no son la salud. Les recomendamos ver este programa en particular. El oficio de la empresa es comunicar entre sí sistemas que antes estaban separados. La integración mejora la eficiencia en la asignación de recursos y elimina trabajo administrativo redundante. La plataforma que realiza este trabajo se llama Foundry y actúa como una capa integradora entre bases de datos dispersas. Aplicado a la salud británica, el resultado llevaría a reducir las listas de espera, optimizar la utilización de quirófanos, camas y de todos los recursos con los que cuenta el sistema. La empresa se justifica señalando que la información permite tomar mejores decisiones sobre la atención de la salud. Y seguramente es así, pero la pregunta es si corresponde que esa tarea la realice la más oscura de las empresas, alejada de todo escrutinio público. ¿No debería realizarla el propio Estado, o al menos un privado que no ponga sus algoritmos al servicio de un genocidio? Miren lo poquito que estamos pidiendo, ¿eh? La falta de transparencia alcanza los contratos firmados entre Palantir y el Reino Unido. Fueron publicados, pero con secciones completas que están tachadas. Una de ellas es la que se refiere a la, o casualidad, protección de datos personales. Si bien el Reino Unido señala que Palantir no puede entrenar modelos de inteligencia artificial con esos datos, los expertos señalan que aislar su uso una vez que fueron incorporados es prácticamente imposible. La libra mejor invertida por Palantir a lo largo de su trayectoria siguió rindiendo frutos, porque la cosa no terminó en el sistema de salud. Luego vinieron contratos con el Departamento de Medio Ambiente, la Agencia Tributaria, el Departamento de Transporte, la Autoridad de las Autopistas, la agencia que establece los estándares vehiculares, la Autoridad de Puertos, organismos financieros, la policía y, por supuesto, el Departamento de Defensa, que aportó 240 millones más. Además, realizó gestiones con el Departamento de Justicia, que ofrecía servicios de cálculo acerca del riesgo de reincidencia por parte de personas que se encuentran detenidas en prisiones. La iniciativa llevó a que Amnesty International alertara sobre el riesgo de discriminación algorítmica. Si sumamos todo lo mencionado, hoy Palantir puede tener la historia clínica de una persona, pero además podría saber dónde vive, cuál es su auto y cuál es su teléfono, qué recorridos realiza habitualmente, cuáles son sus redes sociales, qué tipo de contenido sube, cuál es su situación tributaria, qué pagos electrónicos realiza, qué cosas compra y dónde lo hace. Y si el día de mañana esa persona termina presa, Palantir se atreve a calcular la probabilidad de que vuelva a delinquir cuando sea liberada. Lo que empezó siendo un contrato sanitario por 1 libra ya atraviesa transversalmente a la buena parte del Estado británico. Días atrás lo dijimos respecto a Ecuador y ahora lo podemos repetir respecto a Gran Bretaña. Palantir sabe más sobre su país que el propio rey Carlos III. El debate en Reino Unido comenzó a levantar vuelo estas últimas semanas porque el contrato original vence en febrero del 27. Amnesty, junto a otras organizaciones, está sumando voluntades para evitar que se renueve. La polvareda, sumada al enfrentamiento entre el primer ministro Keir Starmer y Donald Trump, llevó a que el gobierno británico analice la posibilidad de romper el contrato antes de su finalización. El debate trajo a la luz que, si bien el sistema operativo se encuentra disponible
disponible, la mayor parte de los hospitales británicos no lo están usando con todo ese dinerito pagado, ¿no? Y que muchos profesionales se niegan a hacerlo. Entre los críticos también se alzaron voces que señalan que la panacea ofrecida por Palantir no es lo que parece. El Hospital Escuela de Leeds declaró que adoptar la plataforma implicaría perder funcionalidad y no ganarla. Desde otras instituciones señalaron a The Guardian que las herramientas son mucho más difíciles de usar y que no responden a los estándares de salud. La controversia llegó al Parlamento la semana pasada. Los laboristas y los liberales pidieron la eliminación de los contratos. El diputado liberal Luke Taylor calificó el acuerdo como vergonzoso y dijo que Palantir y Peter Thiel deberían tener las manos fuera del sistema de salud antes de que sea demasiado tarde. Para blanquearse y contrarrestar a sus críticos, Palantir contrató en el Reino Unido a una consultora de relaciones públicas y cabildeo. La elegida fue Fleetwood Strategy, una agencia que pertenece a Isaac Levido, el estratega de campaña que trabajó para el conservador Boris Johnson. La reputación de Palantir se está convirtiendo en todo un problema por las reacciones adversas que provoca allá donde aterriza. Y las declaraciones de sus dos caras visibles, Peter Thiel y Alex Karp, no ayudan. Vean ese programa, insisto, que hicimos. Tampoco ayuda el responsable de la compañía en el Reino Unido, Louis Mosley. Aquí lo ven en pantalla. Durante el debate parlamentario, Zach Polanski, del Partido Verde, dijo que nadie debería ser juzgado por sus abuelos, pero agregó, este hombre que es el nieto de Oswald Mosley y todavía insiste en usar una camisa negra cada vez que está en la televisión. ¿Quién fue Oswald Mosley, abuelo de Louis, el CEO de Palantir en Reino Unido? La próxima sección de este programa se llama Lo que se ve no se pregunta, así que cerramos esta sección con solo una imagen. Con ustedes, Sir Oswald Mosley, también conocido como Mickey Vainilla, podría ser conocido así, fundador de la Unión Británica de Fascistas. Hoy nos enlazamos con usted, Presidenta, desde este hospital en la región Otomí-Tepehua, en el corazón de la Sierra de Tenango. Como usted lo instruyó ayer, en seguimiento a su visita a Tenango de Doria, a unos 20 kilómetros de donde estamos monitoreando de manera muy cercana, a ras de tierra, como usted nos ha instruido, la llegada de los medicamentos, así como también la operación de este hospital que atiende a toda la región Otomí. Es un hospital de 30 camas y de 6 consultorios. Esta región no es fácil de llegar, como usted sabe, Presidenta. Es una sierra serrana de una orografía muy accidentada y de vegetación muy abundante, de muchas comunidades dispersas, 473 comunidades atendemos en IMSS Bienestar de los 3 municipios que constituyen la Sierra Otomí-Tepehua, los municipios de Huehuetla, de San Bartolo y de Tenango. La mitad de los habitantes de San Bartolo son indígenas otomís y tepehuas, pueblos con lengua propia, con historia propia y con saberes propios, y que nos sentimos muy orgullosos de poder atender con servicios públicos. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña Arturo Contreras, es periodista, es presentador del Sinsonte, compañero de Canal Red América Latina, especializado justamente en salud pública. Arturo, qué suerte tenerte aquí. Bienvenido a la base América Latina finalmente. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de estar por acá y pues solo por todo para hablar de estos temas que me parecen fundamentales para México. Arturo, ¿cuál es el mayor avance que logra esta reforma de la salud universal en México? Yo creo que es la síntesis de un trabajo muy largo que se ha venido desarrollando a lo largo de 6, 8 años. La promesa de un sistema universal de salud venía desde López Obrador y se ha ido trabajando muy duro para completar esto, ¿no? Lo hemos visto desde la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que no llegó a tan buen puerto, después la creación del IMSS Bienestar, que tiene otras vicisitudes y que ha tenido, digamos, otras complementariedades, y lo han ido logrando poco a poco. Creo que si se logra y se lleva a buen puerto la credencialización, entonces tendríamos un sistema mucho más robusto que podría ir sentando las bases para un sueño que yo creo que se ha tenido desde que México se entiende como México a sí mismo, ¿no? Desde que los ideales de seguridad social empezaron a formar parte de la Constitución, de nuestras leyes y de las discusiones públicas. Entonces creo que el alcance de esta credencialización es precisamente ese, ¿no? El llegar a buen puerto una serie de medidas que ha ido teniendo el gobierno poco a poco para alcanzar una promesa
promesa que me parece nada deleznable en un país con tantas desigualdades. Arturo, gracias por estar en la base América Latina. Yo te preguntaría por qué se tardó tanto en llegar a este punto, ¿no? De recién en el 2026, cuando otros países a mitad del siglo XX planteaban salud universal. ¿Por qué acá no se hizo? ¿Qué pasó en el medio? Además que estuvimos repasando un poco cierto desguace neoliberal, tal vez, pero ¿por qué tuvimos que esperar hasta el 26? Bienvenido sea, obviamente, pero para esto. Creo que das en la clave, ¿no? El guase neoliberal. A partir de la llegada de Carlos Salinas al poder, allá en el 88, empieza a haber un cambio en el tipo de políticas públicas que se tenían en México. Cuando llega Miguel de la Madrid, precisamente antes de Salinas, el padre del neoliberalismo en México, le dicen, empiezan a haber este tipo de cambios. Incluso la idea de formar un tipo de seguridad social o un tipo de atención a la salud que no estuviera afincado en el Estado, sino que actuara a partir de seguros privados o bajo el esquema de seguros privados, ya se venía pensando incluso desde Zedillo. Se lleva a la práctica con mucho más hincapié a partir de Fox, ¿no? Y a partir de Felipe Calderón, y eso le da un retroceso muy importante a todos los esfuerzos que se había tenido en salud pública en México. Digamos que de tener un sistema centralizado que dependía del gobierno federal, empiezan a darle la potestad a cada uno de los gobiernos estatales para que ellos pudieran tomar las decisiones de cómo llevar las medidas de salud según sus beneplácitos. Y esto, digamos que de alguna manera causó varios retrocesos. Y no solo eso, ¿no? Sino que a partir de precisamente de los 2000 empieza a darse este cambio para integrar lo que era el seguro popular, en el cual se decía, pues ¿sabes qué? Yo le voy a dar una subvención a los ciudadanos para que ellos tengan un guardadito, un dinero que les da el Estado y que ellos decidan cómo gastarlo en caso de que se enferman. Y era un proceso silencioso de privatización de los servicios médicos en México. Entonces digamos que volver a caminar todo ese trecho de regreso ha sido lo que ha costado bastante trabajo, porque en ese mismo camino fue que se fueron metiendo grandes empresas a las decisiones no solo de quién otorga los servicios de salud, de quién se queda con el negocio, quién se queda con los tratamientos, sino también de definir qué políticas públicas van definiendo las medidas en México. Temas como que habían empresarios que defendían los intereses de las grandes empresas internacionales de comida chatarra, de refrescos, al interior de la Secretaría de Salud. Entonces, digamos que desandar ese camino es una cuestión muy complicada e irlo incluso todavía poniendo en una perspectiva para que no regresen puede ser incluso más complicado. Arturo, ya se anunció que hay salud para todos los mexicanos y mexicanas. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el camino que falta por andar después de aquí? Todavía hay varias cuestiones que es muy necesario ir revisando, por ejemplo, la homologación de las cuotas. O sea, un trabajador del ISSSTE dedica una parte de su salario mayor a las cuotas que paga de seguridad social que un trabajador que está inscrito al Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y ya no se diga a alguien que esté inscrito al IMSS Bienestar, que no paga ningún tipo de cuota. Entonces, ahí podría haber como algún tipo de diferencia, ¿no? Entre decir, bueno, ¿por qué alguien que paga o que le descuentan más de su salario que a mí va a recibir el mismo servicio que yo voy a tener, ¿no? Eso en una parte. En otra parte también está todavía el rezago en el surtimiento de medicinas y de equipo médico, ¿no? Eso es algo que se ha combatido, que se ha intentado arreglar de muchas maneras. Incluso la OMS, a partir de sus organismos internacionales, ha intentado intervenir en México para arreglar el abasto de medicamentos y de material quirúrgico, pero no ha tenido los resultados, los mejores resultados posibles. Ha ido mejorando, sí. En las conferencias lo vemos cada semana, cada martes que presentan los resultados de salud. Tenemos una cobertura del 97% del abasto, pero todavía queda ese 3% que es crítico en ciertas áreas como de enfermedades crónicas, por ejemplo. Entonces creo que arreglar eso también sería muy importante. Lo que anunció la presidenta el 7 de abril fue que iniciaría con 8 servicios que incluyen como algo que ya se venía realizando, que es el código infarto, que es cuando a una persona tiene un incidente vascular, pues se lo llevan al hospital más cercano, no tienen que esperar a que llegue al IMSS o al ISSSTE o al hospital que le corresponda, sino que se atiende de la manera más eficaz. Precisamente eso se va a empezar a aplicar para embarazos, para vacunación, para otro cierto tipo de medidas. Entonces, digamos que es un primer paso, pero sería llevar, por ejemplo, eso a otras áreas, por ejemplo, la oncología, el que te atiendan con un tratamiento oncológico adecuado para el cáncer en un hospital o en otro, independientemente de cuál sea la afiliación, es una
uno de los grandes retos. También está, por ejemplo, la necesidad de homologar los salarios de los trabajadores de la salud. Un trabajador del ISSSTE no gana lo mismo que el trabajador del IMSS. Un doctor en el mismo puesto, en la misma especialidad, no tiene el mismo salario. No se diga del IMSS Bienestar. Del ISSSTE al IMSS Bienestar hay una diferencia cercana al 40%. Entonces uno diría, pues a trabajo igual, salario igual. Entonces creo que esas son de las pequeñas diferencias que deberían irse arreglando. Y, por ejemplo, ahora lo que hemos visto con los programas sociales de bienestar de la presidenta, como el médico en tu casa, o todo este otro tipo de acciones que intentan llevar la medicina y acercarla a las personas, pues necesita un refuerzo, porque ahorita dependen precisamente de la Secretaría del Bienestar, no están adscritos a algún sistema de salud. Entonces, digamos que si se lograra fundamentar eso al interior de los propios hospitales, al interior de los propios servicios de salud, podría dar un mejor resultado. Entonces, creo que todavía hay muchas áreas de oportunidad que sin duda se van a ir tomando en cuenta y se van a ir atacando. Arturo, compañero, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a ustedes por la invitación. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales. Somos La Base América Latina en Instagram, La Base América Latina en YouTube, en Facebook, en TikTok. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Es muy importante para nosotros que apoyen nuestro periodismo. Y también les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y nos vamos a ver mañana aquí a las 7 como siempre. Así que hasta pronto.